Colosenses capítulo 3, versículo 17, la palabra del Señor nos dice que todo lo que hagamos de hecho, de palabra, lo hagamos en el nombre de Yeshua, a quien conocemos como Jesús, dándole gracias a nuestro Padre Celestial. Por eso te invito a que oremos juntos diciendo: te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús, por haber dado la vida por nosotros, por habernos enviado al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh. Y gracias, Espíritu Santo, por habernos sellado para vida eterna y guiarnos a toda verdad. En tu poderoso nombre vamos a compartir tu palabra, Señor. Todo pedido de oración está puesto en tus manos. Como siempre os digo, Juan 14, 26 dice que el Espíritu del Ruach HaKodesh nos va a recordar todo lo que el Señor nos ha enseñado. Con esta consigna: ¿para qué tenemos fe? Para todos aquellos que tienen fe. Vamos a encontrar la respuesta que vamos a usar como base en Hebreos capítulo 10, versículos 38 al 39, dice así la palabra del Señor: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es palabra del Señor y la gloria sea su palabra. A partir de este momento, vamos a ir al desarrollo de la enseñanza, que sea de muchas bendiciones para todos vosotros, queridos hermanos. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? ¿Más? Sí, sé que están preparados, queridos hermanos. Por eso ustedes están del otro lado, siempre están compartiendo. Y estamos muy contentos de que a través de los medios llega a grandes masas el mensaje de la palabra de nuestro Señor y Salvador. Amén, queridos hermanos. Dicho todo esto, ahí estamos. Esta es una palabra porque nosotros los cristianos permanentemente estamos hablando de la fe. Y como le dije anteriormente, hasta Palito Ortega hizo una canción, Yo tengo fe, que todo cambiará, y todo lo demás. Pero hay una fe que es cristiana, hay una fe que es mundana. Entonces, en el mundo hay muchos tipos de fe, pero el apóstol Pablo le quiere aclarar a los hebreos y a nosotros, le quiere aclarar que la fe que él tiene, dicen, nosotros tenemos una fe para preservación del alma. Entonces, cuando alguien te pregunta, ¿para qué tenés fe? Por supuesto, rápidamente la persona te va a decir: tengo fe porque creo en Dios, porque creo en Jesús, porque creo en Yeshua. Entonces, va a haber muchas formas de decir que tengo fe. O sea, va a haber muchas formas. O sea, la respuesta, un poquito más suave la melodía nada más. Hay muchas respuestas de parte de las personas diciéndonos el tipo de fe. Hay gente que puede tener fe en este vaso. Hay gente que puede tener fe en San Cayetano, en San Pedro y en todas las Mariencoches, por así decir. O sea, hay muchos tipos de fe. Hay gente que dice: yo tengo fe en el pastor. ¿Qué fe que le tengo al pastor? ¿Verdad? Ahí dice: yo tengo fe que mi hijo se va a recibir de doctor. Yo tengo fe que mi marido nunca me va a traicionar. Y la mismo el esposo, yo tengo fe que mi mujer, o sea, yo tengo fe que estoy seguro, tengo fe que este gobierno nos va a sacar adelante. Y por supuesto eso venimos diciendo, estamos en el año 2025, ¿verdad? Y todavía ninguno hizo eso. Pero bueno, eso es, por eso le estoy diciendo, hay una fe. Hace mucho tiempo hice una enseñanza que se llama La fe vista desde el punto de vista de Dios. Debe estar en nuestro canal de YouTube, Clase Bíblica Ferreira, si lo pueden buscar. Entonces de fe siempre hablamos de fe. Entonces, ¿para qué tenemos fe? Acá vemos que hay una respuesta en Hebreos 10, 39, en donde dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Por lo tanto, la enseñanza la vamos a titular La fe para preservación del alma, ¿sí? Ahora lo voy a decir en griego, porque esta palabra en el Nuevo Testamento está escrito del griego y se pronuncia como peripoiesis suje. Peripoiesis suje, que significa preservación del alma, ¿sí? Ahora,
ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a explicar esa palabra, la voy a explicar a ustedes, pero antes de ir a esa explicación, primeramente quiero que tomen nota de Lucas capítulo 9, versículo 62. ¿Por qué? Porque ¿qué empezó diciendo Pablo desde el versículo 38 al 39? Él dice, más el justo vivirá por fe. Ustedes saben que justo es porque hemos sido justificados mediante la sangre del Cordero. Él dice, el justo vivirá por fe, y si retrocediere, eso significa que va a haber cristianos que van a retroceder, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de lo que retrocedemos para perdición. ¿Esto qué significa? Que retroceder siendo cristiano, es decir, la verdad que yo era cristiano, pero me falló el pastor, me falló el hermano, me falló mi esposo, mi esposa, me falló mi suegra, me falló mi cuñado, me fallaron todos. Entonces la persona dice, ya no me quiero congregar en ningún lado porque ya todos me fallaron. Entonces se siente que ya no quiere pertenecer ni formar el cuerpo. Entonces Pablo dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para la perdición. Entonces la Biblia me está diciendo que el retroceder, una vez que uno llegó a ser cristiano, es para perdición. Por supuesto, esto lo van a entender aquellas personas que son cristianas, por qué dice para perdición. Pero, ¿qué dice el Señor referente a este tema en Lucas capítulo 9? Tomen nota, versículo exactamente 62, ¿sí? Ahí la palabra del Señor nos dice de esta forma. Dijo Yeshua Jesús, ninguno que poniendo su mano en el arado, que luego mire hacia atrás, va a ser apto para el reino de Dios. ¿Cómo que no va a ser apto? Ninguno que poniendo su mano en el arado, ¿qué hace el arado? El arado abre surcos. ¿Y para qué se abre surcos? Para sembrar semilla. ¿Y qué está haciendo? Trabajando. Es decir, toda aquella persona que yo estoy trabajando en este momento para el Señor, póngale, Dios quiera que no sea así, que muchos de los que trabajan han llegado así, ya no sirvo mal, Señor, o no tengo gana, o me he dado cuenta que este no es mi camino, o quizá, como ha pasado con muchos, que ponen la mirada en otro tipo de fe, en algún tipo de fe que de repente quizás tengan una respuesta más rápida. A muchos les ha pasado. Entonces, ninguno que haya puesto su mano en el arado, o sea, que se ha vuelto cristiano y que quiere trabajar y empieza a trabajar para Dios, y mira hacia atrás, luego va a ser apto para el reino de Dios. Es fuerte, ¿verdad? Por eso Pablo dice, nosotros no somos de lo que retrocedemos para la perdición. Esto lo dejó bien plasmado el apóstol Pedro en la epístola de Pedro. Quiero que tomen nota, segunda de Pedro, capítulo 2, desde el versículo 20 al 22. ¿Cómo lo dice ahí? Ahí dice, ciertamente, dice, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, o sea, le llama contaminación a muchas cosas que te regala o que te dibuja el mundo en toda su plenitud. Por el conocimiento del Señor y Salvador Yeshua Jesús, enredándose otra vez, en ellos son vencidos. Lo que está diciendo es, si nos volvemos a enredar en nuestra vida pasada, si nos volvemos a enredar en los temas mundanos, entonces ahí estamos directamente perdidos. Pero ¿qué dice acá? Enredándose otra vez en ellas son vencidos, dice acá. Por eso yo no retrocedo para la perdición. Y aclara y dice algo que es bastante fuerte, su postrero estado viene a ser peor que el primero. Es decir, ¿cómo estabas cuando llegaste al camino de Dios? Estabas re bien, entonces estabas mal. Y dice, ¿cómo estaba mal si estaba bien? No, porque bíblicamente sabemos que nadie puede estar bien si no está con el Señor, y eso solamente lo van a poder entender los que hayan llegado a ese nivel espiritual y también en conocimiento. Juan 15:5 dice, separado de mí, nada podemos hacer. Él dice, el Señor, si están sujetos a mí, van a dar fruto. Entonces, ¿cómo puedo pretender dar esos frutos que demanda, que por supuesto los van a encontrar en Gálatas 5, del 22 al 23? ¿Cómo podemos lograr dar esos frutos si no estamos sujetados al que tiene la savia
la que tiene el poder para darnos esa gran bendición. Y acá, Pedro, en 2 de Pedro 2, ya en el versículo 21 al 22, dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Entonces, ¿en qué se convierte? Como un anticristo. ¿Por qué? Porque primero era cristiano, ahora soy anticristo. Antes era, ahora ya no. ¿Y qué le pasa? Lo del proverbio. Por eso el versículo 22 dice, pero les ha acontecido lo del proverbio, el perro que vuelve al vómito y, en término tucumano, el chancho que es lavado y que vuelve a revolcarse en el lodo. Entonces, ¿qué estamos observando acá? Que bíblicamente, una vez que estamos en el camino del Señor y tenemos fe, ya no podemos volver atrás. Ahora, ¿qué significa esta palabra del griego? La palabra, tenemos que investigar qué significa la palabra prevención del alma. Ese es el enfoque del día de hoy. Ese es el enfoque, la fe para preservación del alma. La palabra preservación del griego se pronuncia como peripoiesis. Quiero que tomen nota, lo voy a deletrear. P-E-R-I-P-O-I-E con acento S-I-S. Peripoiesis. ¿Y qué significa? Significa guardar cuidadosamente algo valioso. ¿Qué significa? Guardar cuidadosamente algo valioso. ¿Y qué tenemos que guardar? Justamente la fe. ¿Y qué significa la palabra alma del griego en este caso? La palabra del griego se pronuncia como psuche, que tiene una P, psuche. Sería peripoiesis psuche. No soy muy bueno para hablar en idioma porque soy tucumano, pero por lo menos un poquito voy a poder. Peripoiesis psuche. ¿Qué significa esta palabra psuche, que es alma? Significa vida eterna del ser humano, lo cual la Escritura y Dios me da a entender que la persona que está formada por cuerpo, alma y espíritu, lo que tiene vida eterna no es el cuerpo, no es el espíritu. ¿Cómo? Es el alma. ¿Ah? ¿Ah? Dice el tucumano. ¿Ah? Claro, por eso, ahora vamos a llegar a esos textos. Por ejemplo, Génesis 3:19 dice, polvo somos y al polvo volvemos. Es decir, todas las personas, el cuerpo se va a deteriorar. ¿Sí? El pueblo se va... el alma es la que permanece. Ahora vamos a llegar a esos textos dando algunas explicaciones. ¿Y qué pasa con el espíritu? También le voy a dar el texto que está escrito, qué pasa con el espíritu, ¿sí? Entonces ya tenemos este panorama, la base para los que se están sumando, ¿sí? Para los que se están sumando estamos compartiendo la consigna, ¿para qué tenemos fe? Y hemos escuchado la base de Hebreos 10:39, que estamos usando como base, que dice el apóstol Pablo, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así que el título es la fe para preservación del alma. ¿Qué significa? ¿Qué significa peripoiesis psuche? Muy bien, dicho todo esto, queridos hermanos, quiero que primeramente vamos a poner algunos ejemplos de esta palabra peripoiesis, que es preservación. Mateo capítulo 24, tomen nota, en el versículo 11 al 13 dice así la palabra del Señor. Dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Está hablando de una salvación. Entonces, ¿qué dijo Pablo? Sino de los que tienen fe para preservación del alma. Mas el que persevere hasta el final, este será salvo. ¿Por qué lo dice? Todo el contexto de Mateo 24, ustedes saben que del 1 completo, el capítulo, nos habla de 3 acontecimientos de cosas que van a pasar, de cosas que iban a pasar y luego pasaron, y de las posteras que van a pasar en estos tiempos. Hay cosas que ya se cumplieron y pasaron en ese periodo, pero hay cosas
que van a pasar. Por eso cuando habla de ciertos acontecimientos, dice, hay de las que están encintas, cuando sucedan esas cosas, huyan a los montes. Está hablando de no huir. Si estás en tu casa, súbete. Si estás en la terraza, no bajes. Eso no es el arrebato. Más adelante sí dice que estarán trabajando dos en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Esos son acontecimientos diferentes, que no tienen nada que ver con hay de las que están encintas. Porque gloria a Dios si estás embarazada y viene el Señor y te arrebata, porque te va a arrebatar con hijo y todo. Amén. Entonces hay que tener cuidado, porque a veces escuché algunas enseñanzas que dicen, oh, qué peligro conocí al final las que están embarazadas. No. Embarazada cristiana se va con el Señor. Eso que lo que hablaba ahí en Mateo 24 era todo lo que había pasado 70 años después, la profecía que el Señor cuando dijo, ay de ti Jerusalén. Muy bien. Ahora, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, con este ejemplo de preservación, peripoisés, ¿qué nos dice el versículo 5 de Primera de Pedro, capítulo 1? Dice, no se olviden que la palabra peripoisés significaba guardar cuidadosamente algo valioso. ¿Y qué dice acá? En 1 Pedro 1.5 dice, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ahora, ¿cuándo somos guardados? Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación. Nuevamente está hablando de una salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros, es decir, la manifestación que los cristianos están esperando. Ahora, cuando dice somos guardados y la palabra preservación significa guardar cuidadosamente algo valioso, significa que así como nosotros guardamos la fe, Dios nos guarda a nosotros. Ahora, ¿dónde está escrito eso? En Juan capítulo 17, ¿sí? Para que ustedes vayan juntando las piezas, dice así el versículo 9 al 11 de Juan capítulo 17. Dice el Señor, Yeshua, yo ruego por ellos, yo ya no ruego por el mundo. Entonces, vamos a poner otro texto más que es Juan 3.16. En Juan 3.16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que sean salvos. El que rehúsa creer es condenado. Bien, entonces de repente están los que sí creen y de repente sabemos que hay gente que no cree. Él mismo dice, el que cree es salvo, el que no cree no es salvo, sino que ya ha sido condenado. Es bastante fuerte, por supuesto, esa palabra. Y algunos creen, otros no. Eso va a depender de cada uno. Igual la salvación es individual y va a depender de tu fe. Pero ya, cuando está cumpliendo el tercer año del ministerio del Señor, dice, ya no ruego por el mundo. Entonces vemos que es peligroso ser un poco mundano. No, así un poco en realidad. Es peligroso ser mundano. Porque si acá me está diciendo, ya no ruego por el mundo, y yo tengo algún pariente mundano, me está diciendo, yo no ruego por esa persona. Es decir, estamos expuestos. Hay puertas abiertas por todos lados. Es decir, el que maneja este mundo, que ya saben quién es, que dicen que tiene cola y no tiene, que dicen que tiene cuerno pero tampoco tiene cuerno, pero sí que tiene malas intenciones, como león rugiente, dicen que anda buscando a quien devorar. Hay alguien que ruega por nosotros. Hay alguien que intercede por nosotros. En oración se llama Yeshua, acá lo dice. Si yo ruego por ellos, no voy a rogar por lo del mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son, dice el Señor. Versículo 10 dice, estoy en Juan 17, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos, dice el Señor. Y ya no estoy en el mundo, y acá esto me impresionó, porque en ese momento, ¿desde dónde le estaba hablando? ¿Desde el mundo o desde el cielo? Estamos en Juan 17, está vivo, todavía no lo crucificaron. Entonces, para prestar atención. Prestemos atención. Dice, y yo ya no estoy en este mundo. Y yo me imagino la cara de Pedro y los apóstoles, pues sí está acá. Y lo estoy leyendo, o usted no me cree lo que yo leo, querido. Le vamos a pegar, Cristian, ¿no está dudando usted, querido? Agarre las escrituras. Dice, y ya no se olviden que Él nos habla en forma espiritual, lo cual significa que Él ya no se considera de este mundo, es profético, porque Él iba a partir, lo iban a matar, y luego se iba a ir, iba a mandar el Espíritu Santo al Ruach HaKodesh, el Consolador, ¿sí?
Entonces, dice, y ya no ruego, y dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y voy a ti, Padre Santo. Está diciendo que se va a ir. Pero antes de haberse ido, todavía ni lo mataron, él está diciendo que ya no está en el mundo. Dice, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Pero la palabra preservación, ¿qué significaba la palabra preservación? Significaba claramente guardar cuidadosamente algo valioso. Pero, ¿qué es lo que estamos escuchando? Otro misterio. ¿Cuál es el nombre, sobre todo nombre, para ser salvo? Todos los cristianos decimos Jesús. Pero sabemos que es del griego, que el original es Yeshua en realidad, pero no importa eso. Pero acá que dice, guárdalos en tu nombre. ¿En nombre de quién? Del Padre. Porque está hablando del Padre. Padre dice, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre. Entonces, ¿qué tenemos que investigar? ¿Cuál es el nombre de Dios? Por supuesto, la Biblia acá nos lleva al Éxodo 3, cuando a Moisés le dice, mi nombre es Gran Yo Soy. O sea, Yahweh, de los ejércitos, sin vocales. Entonces, vemos acá claramente que se habla de un guardar, que es preservar algo valioso. Esto significa que el Señor nos está cuidando, nos está guardando, porque nosotros estamos en este mundo. En el mismo capítulo 17 dice, no pido, Padre, que lo quites de este mundo, sino que lo guardes del mal. Así, querido Cristian, está guardado usted. Gracias. Y los que están del otro lado también están guardados. Gracias, Señor, por guardarnos del mal. Gracias, Señor. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Intercedemos en oración por aquellas personas, como intercedió en Génesis 18, intercede con el Señor Abraham por Lot, que está en Sodoma y Gomorra. Y es preservado y guardado. Entonces nosotros, cuando oramos por nuestros amigos, pues yo tengo amigos que no creen en el Señor. ¿Y qué hago yo sabiendo las Escrituras? Oro por esas personas. El enemigo le puede tocar los bienes materiales, pero no le puede tocar el alma, porque estamos intercediendo en oración a Yeshua, a Jesús, para que Él interceda ante nuestro Padre por todos nuestros seres queridos. Otro ejemplo más de preservación, que es peripoisis, del griego. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, en el versículo 23, la palabra dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ahí que está mencionando, cuerpo, alma y espíritu. Ahí está mencionando todo vuestro ser. Entonces el ser nuestro, ¿cómo está constituido? Es por espíritu, alma y cuerpo. Pero ¿qué dice acá? Dice, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Yeshua Jesús. ¿Pero qué tiene que ser, queridos hermanos, el cuerpo, alma y espíritu? Guardado. ¿Y qué significaba guardado? Significaba peripoiesis, que es guardar cuidadosamente algo valioso. Evidentemente, queridos hermanos, tu alma es muy valiosa, porque va a depender de una vida eterna en el gozo y la alegría, o una vida eterna en lo que está manifestado, y no para meter miedo, queridos hermanos, porque el Hades y las llamas de fuego no fueron creadas para los hijos de Dios, sino para aquellos que se vuelven hijos del diablo. Pero alguien dirá, pero el diablo también es hijo de Dios. Sí, Dios lo creó, es verdad. Y se halló maldad en él por el gran poder que le fue dado, y ya quiso ser más que Dios. Entonces, engrupe a la humanidad de muchas formas, como lo hizo desde el Génesis 3 en la creación, y por eso estamos como estamos, y por eso vino Yeshua a dar la vida, que es el mismo Dios, para llevarnos a lo que fue en el principio, al Edén, el regreso al árbol de la vida. Ahora, si acá la palabra nos está hablando de un ser que es espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor, cuando uno lee, quiero que como ejemplo anoten Juan capítulo 10, y en Juan capítulo 10, versículo 27 al 29, dice así la palabra del Señor: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. ¿Qué hacen?
sigue al Señor. Pero aclara algo que está muy bueno para los que son creyentes. Dice, y yo les doy vida eterna. Qué linda palabra. ¿Quién no quiere vida eterna? Y no perecerán jamás. Y qué lindas palabras para el amén. Ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cómo que nadie? ¿Cómo que nadie? Nadie las va a arrebatar de mi mano. Y aclara y va por más cuando dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Para. Vamos a prestar atención acá. Vamos a juntar las piezas. Leamos de nuevo el versículo 28. Yo les doy vida. ¿Quién nos da vida, queridos hermanos? Dice yo. ¿Quién es yo? Yeshua, Jesús. Yo les doy vida eterna. Y dice, y no perecerán jamás. Jamás. O sea, el alma va a tener vida eterna. Y luego aclara y dice, nadie las arrebata de mi mano. ¿Está en plural o en singular esa palabra, querido Cristian? Cuando dice, y nadie las arrebata de mi mano, ¿está en plural o en singular? Está en singular. En primera persona. ¿Por qué si está en primera persona, en el versículo 29 dice, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre? Diga conmigo, Juan 14, 9 y 10. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ah, toma, papá. ¿Entiende, querido? Bueno, Cristian, ¿están preparados para más? Estas son las cosas espirituales que tiene la Escritura. ¿Entiende, querido? ¿Cómo? Juan capítulo 10, versículos 28 y 29. Muy bien. Lo voy a poner a estudiar nuestro querido Cristian. Querido Cristian, y a todos los que están del otro lado, es muy importante cuando uno lee la Sagrada Escritura pedirle al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, la sabiduría que viene de lo alto para poder entender, discernir y también, por supuesto, ver más allá de lo que el ojo humano puede ver o el razonamiento humano puede discernir. Es decir, ir más a lo profundo. ¿Qué otro ejemplo tenemos? Ya hemos visto el ejemplo, queridos hermanos, de esta palabra preservación, que hemos tomado como base en Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La fe para preservación. Y hemos aprendido que la palabra preservación del griego se pronuncia como peripoiesis, que significa guardar cuidadosamente algo. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la otra palabra que hemos escuchado acá en esta enseñanza? La palabra alma, porque dice preservación del alma. Y esta palabra es tomada del griego y se pronuncia como bzuché. Bzuché. ¿Qué significa vida eterna de un ser humano? Muy bien. A ver el bzuché, ¿qué nos dice la Escritura con respecto a este tema? Quiero que tomen nota nuevamente. En 1 Pedro capítulo 1, en la epístola, versículo 8 y 9, dice, Yeshua a quien amáis sin haberle visto. ¿Cómo? Que lo amamos sin haber... ¿Usted tiene novia o esposa? Yo con este texto le reclamé a mi esposa que ella me tendría que haber amado sin haberme visto. ¿Cómo podemos amar? Usted sabía, hay gente que no puede amar a alguien si no lo vio. Por eso yo tengo amigos que no creen en el Señor porque necesitan que se manifieste, necesitan ver para creer. Y es entendible, claro que sí. ¿Usted sabía, querido Cristian, por qué el Señor tuvo que hacer muchos milagros en sus 3 años? La respuesta es para que crean. Pero aún habiendo hecho todas las señales, ni así creyeron. O sea, eran cabeza dura, pero fuerte, ¿no? Entonces, dice, Yeshua a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Esto solamente, por supuesto, lo pueden hacer los cristianos convertidos, otros no podrían hacer esto.
En el versículo 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe. Y acá vamos a ver cuál es el fin de la fe de una persona, que es la salvación de nuestras almas. ¿Cuál es el fin de nuestra fe, queridos hermanos? La salvación de vuestra alma. ¿Cuál es el requisito? Sin haberle visto. Segunda de Corintios 5:7 dice que el cristiano por fe anda y no por vista. Juan 20, versículo 26 al 29, exactamente en el versículo 29, le dice a Tomás en la resurrección, porque me has visto, Tomás, creísteis. ¿Cuánto más recibirán los que sin ver crean? Qué impresionante, ¿no? Estaba hablando de nosotros. Estaba hablando de nosotros. Pero por supuesto, ahora entra esta parte que es delicada. Si sos católico, apostólico, romano, no cambies el dial. Porque te voy a leer Romanos capítulo 8, versículos 24 al 25. ¿Qué dice ahí la palabra? Y después de haber escuchado este texto, vas a tirar tu llaverito, tu colgante, ese que tenés en el coche, la estampita y todo eso. ¿Por qué? Porque en el versículo 24 y 25 de Romanos 8 dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Ahora, ¿estamos aguardando la venida del Señor? Yo sí. Los cristianos, muchos, sí. Pero hay cristianos que no. ¿Sabía, Cristian, que hay cristianos que no esperan la venida del Señor? ¿Saben por qué? Porque sí, ya lo tienen en el llaverito. Ya lo tienen en la foto en el living de su casa. Estas risas no son burlas, ¿eh? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que en el año 2025, si Dios es espíritu, y Él mismo dice en Juan 4, 23 al 24, a la mujer samaritana, que Dios es espíritu, que nadie lo puede ver? Que Él mismo dice en Juan 14, versículo 19, dice, dentro de poco el mundo no me verá más, dice ahí. ¿Por qué buscamos fantasías animadas de ayer y hoy? ¿En dónde lo vemos al Señor? ¿Quieren saber dónde lo vemos al Señor? Al Señor hay muchas escrituras, pero voy a citar una clave que es 2 Corintios 3, versículo 18. Dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, su misma imagen por el Espíritu. Entonces yo miro al espejo y veo al Señor. Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Toma, pavo. No estoy diciendo que usted es un pavo. Tomá, pavo es una forma de decir, ¿no? Disculpe. Qué cosa, ¿no? Alma. Bzuke. Bzuke. Alma. Bien. ¿Qué otra palabra encontramos acá para poder confirmar lo que estamos hablando? Mateo capítulo 10, versículo 28. Esta es la palabra más fuerte que he escuchado en mi vida. Es una palabra que le dije a muchas personas a las cuales le oré y se murieron después. Le dije que era fuerte o no. Pastor, ¿qué? Le vuela el flequillo, tiene flequillo en la nuca a Cristian. Mateo 10, 28. Ustedes tienen que saber lo que son pastores, lo que son, en cualquier área que estén con ministerio de trabajo. No a todo lo que le ores van a vivir en este plano, pero sí pueden vivir eternamente. Porque estaba al lado de la cruz, lo perdonó el Señor, pero no es que se bajó de la cruz. Se murió el Señor y se murió él también, ¿o no? ¿Pero qué le dijo el Señor? Primero observamos que en Lucas 23 está escrito, que ¿qué le dijo? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dice uno de los malhechores. Pero el Señor, ¿qué le dice? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Pero murieron los dos? Sí, en este plano. Pero en el plano espiritual pasó a tener vida eterna. Amén. Ahora, Mateo 10, 28, que le dije que es uno de los textos más duros para mencionar y que es necesario a veces mencionar, dice así:
Y no temas a lo que mata el cuerpo, mas el alma no puede matar. Teme más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahora, lo miro a Cristian y quiero que observemos este detalle. No tenemos que temer a lo que mata el cuerpo. ¿Cuántos cristianos usted conoce que han muerto por un cáncer, por un infarto? Por ejemplo, el martes murió un hombre muy reconocido mundialmente, John MacArthur, que es del área evangélica, que tuvo libros bestseller. Y yo sí, pero ¿cómo que de golpe murió? Con todo lo que él predicó. ¿Qué murió ahí? El cuerpo. ¿Y el alma? Él citó en su muerte, dice, está ahí, lo dijeron sus familiares, lo que está escrito en 1 Corintios 15. ¿Dónde está muerte o tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro o tu victoria? O sea, ya no hay victoria para la muerte, porque Cristo pagó por nosotros. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, y Cristo murió por nuestros pecados. La dádiva, dice, de Yeshua es para nosotros, el regalo. La palabra dádiva del griego significa regalo de Dios, vida eterna. Entonces no teman a lo que matan el cuerpo. Si estás enfermo y te dijeron que es terminal, no tengas miedo a lo que mata el cuerpo. Eso le digo yo a las personas que sé que se van a morir, aunque Dios tenga la última palabra. Pero cuando ya ves que está terminal, más el alma no puede matar. Esto significa que hay personas que se le ha orado y murieron, pero su alma no la pudo llevar Satanás a su guarida, los demonios. ¿Y por qué dice temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? ¿Quién es el que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno para usted, cristiano? Me parece que Cristian ya no quiere ser operador mío. Sí. ¿Quién cree usted que puede ser el que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? ¿Dios? ¿Qué situación? Lo vi que dijo Dios, pero así, como digo, Dios. Qué cosa, ¿no? Vamos a ver qué dice la Escritura, Cristian. Isaías capítulo 8, versículo 13, dice así: a Yahweh de los ejércitos, al gran yo soy, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. ¿Cómo es eso? De repente un profeta le dice a Israel: quiero que sepan y tienen que aprender esto, que tienen que tener temor de Dios y solamente miedo a Dios. Vamos a ver otro texto más. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 6 dice: Yahweh mata y él da vida. ¿Cómo? Él mata y da vida. Es medio fuerte decir esta palabra. Dice: él hace descender al Seol y hace subir. ¿Quién murió en la cruz? El Hijo de Dios. Pero el mismo que murió, luego subió. Sí, al tercer día resucitó entre los muertos. Y se sentó a la diestra del Padre, Hebreos capítulo 8:1. Entonces el mismo Dios que lo permite que muera, también es el que luego lo resucita y lo hace subir. Él hace descender al Seol, a la muerte, pero tiene el poder de dar vida. Ahora, este poder lo tiene otra denominación. Este poder lo tienen otras creencias, el budismo y toda la María en coche. La respuesta es no. Se pueden decir muchas cosas y muchas teorías, que toda teoría cae cuando no va con confirmaciones. Una de las cosas que he aprendido, aquellos que han leído muchos libros, la diferencia de la Biblia, que significa el libro, es que un libro confirma al otro. Es decir, la Escritura, pasando miles y miles de años, hasta el día de hoy se confirma cada acontecimiento. Por eso Hebreos 4:12 dice que la palabra es viva, no está muerta. Es decir, vos la lees, vos la escudriñás y lo tomás incluso a este tiempo, hasta el punto
que hay personas que yo les recomendé que lean Proverbios capítulo 4, versículo 19, 21 y 22, donde nos dice que leer la Biblia es medicina para el cuerpo. Es decir, es sanador. Y hay gente que se sanó de tumores porque hicieron caso. También la Biblia te dice que te rejuvenece como las águilas, en Isaías 40. Y a mí me preguntan, ¿por qué se lo ve tan joven y tan lindo, pastor? Y yo le digo, es la escritura, hermano. Esto es verdad, querido. Uno le hace chiste a... Yo le hago la risa esa, le pongo a los cirujanos, porque le estoy arruinando el negocio. Bien. Ahora, ¿cuál es la otra palabra que acabamos de utilizar? La palabra que acabamos de utilizar es en Mateo capítulo 10, 28. Y no temas más a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Ahora que viene, ¿por qué no habla del espíritu? ¿Qué acaba de mencionar acá, querido Cristian? Alma y cuerpo. ¿Y el espíritu? ¿Usted sabe qué pasa con el espíritu cuando morimos, querido Cristian? ¿Escuchó alguna vez? ¿No? Y es cristiano, ¿no? No se haga problema. Cuando salga de acá les voy a dar 2 chilos. Querido Cristian, la Escritura nos dice muy claramente en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, tomen nota, dice, y el polvo vuelve a la tierra, es decir, polvo somos y al polvo volvemos, ¿verdad? Génesis 3, 19. Como era, o sea, el polvo, fuimos creados del polvo, Génesis 2, 7, ¿verdad? Pero el polvo vuelve al polvo, o sea, la creación del hombre vuelve, por eso nos entierran, o algunos te creman y te tiran por ahí, y aunque te tiran en el mar, igual el mar te devuelve, vas a la orilla, al polvo. Y el espíritu vuelve a Dios porque Él lo dio. ¿A dónde va el espíritu, querido? Entonces, seamos buenos o malos, el cuerpo, el ser humano, va a la tierra, al polvo. El alma es la que tiene vida eterna. El alma es el que va al Hades, al infierno o al Seol, o al paraíso de Dios que está reservado, donde están descansando los santos santificados. La palabra santo significa apartados, diferentes, que han sido santificados por la sangre de Yeshua. Es decir, todos los apóstoles que murieron no están en este plano. O sea, a mí, Pablo no me puede aparecer en sí nada, solamente lo dicen a través de la Escritura, nada más. O sea, no me va a venir a hablar ni María, ni me va a hablar Pedro, ni ninguno que se haya muerto, porque está estipulado que el hombre muere una sola vez y luego la resurrección. Y no hay conciencia, dice. Entonces, vemos que el espíritu vuelve con Dios. Todo espíritu vuelve con Dios. ¿Por qué? Porque Él lo ha dado. Es bueno, queridos hermanos, que tomen nota de todo esto. Vamos a orar en esta parte final. Vamos a orar. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por este día, por esta palabra que me has permitido traer a los hermanos con esta consigna: ¿para qué tenemos fe? Ya que todos hablamos por fe. Sabemos que en Hebreos 11.1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Sabemos que cuando se habla de fe, en Romanos 17 dice que la fe siempre va a ser por el oír y el oír la palabra de Dios. En Hebreos 12.2 dice que tenemos que poner la mirada en aquel que es el autor de la fe. Es decir, que la fe es dada de parte de Dios. Esto significa que hay gente que no tiene fe porque no le fue dado de parte de Dios. Por eso es que observamos en las escrituras de los evangelios gente que se acercó como el centurión y lo puso como ejemplo el Señor, que no había visto ese tipo de fe ni en los que le seguían. Entonces observamos que Dios ya estaba profetizando una fe acerca de los gentiles. Esos somos nosotros los gentiles. En Hebreos capítulo 10, 39, que nos dio la respuesta a la Escritura, el apóstol Pablo, completamente convencido de lo que él era para con Dios, dijo: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, es decir,
¿Alguien me puede convencer a mí de que estoy equivocado en este camino? Si alguien me convence, entonces estoy perdido. Por eso él dice, sino de los que tienen fe para preservación del alma, porque es el alma la que no muere. ¿Y qué es el alma, pastor? El alma, en este momento vos estás escuchando lo que estoy hablando. Luego quizás te pongas a tomar unos mates, o estás tomando, y quizás luego veas una película. Quizás recuerdes desde que naciste hasta hoy todo lo que hayas vivido. Todo fue grabado en tu alma. Eso es el alma. Es el almacenamiento de toda tu vivencia. Preservar el alma es preservar tu esencia de todo lo que sos y de lo que aprendiste. Por eso el Señor quiere que alimentemos nuestra alma. Escuchar la palabra de Dios es alimentar profundamente el alma y tener fe, que es por el oír la palabra, pero para preservación del alma. Y hemos aprendido que esta palabra del griego, preservación, se pronuncia como peripoiesis, que significa guardar cuidadosamente algo valioso. Muchos en este plano mundano podemos guardar el auto, guardar oro, guardar plata, dólares, pero ¿estamos guardando lo que realmente hay que guardar? Hemos aprendido que la palabra alma del griego, que se pronuncia como suje, significa vida eterna de un ser humano. Muchos creen que todo termina acá, pero la Escritura nos dice que no termina todo acá, sino que todo comienza después de la muerte del alma. Por eso cuando muere Raquel, la madre de José y Benjamín, dice, y desprendiéndose el alma, murió. El Señor para la parte final me dio 2 de Timoteo 4:7, en donde dice, voy a leer 2 de Timoteo capítulo 4 del 7 al 8 más el 18, y dice así, y qué bueno escuchar estas palabras, y qué bueno que nosotros en algún momento la podamos decir, y esto me lleva al recuerdo de mi más sentido pésame para la familia de John MacArthur. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Quién puede decir esa palabra? ¿Quién puede decir esa palabra? Si dice he guardado la fe, es porque no retrocedió para perdición. Yo soy de los que tienen fe para preservación del alma. Esta enseñanza la van a encontrar en nuestro canal de YouTube luego titulada como la fe para preservación del alma. He peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera, he guardado la fe. Se está despidiendo, saben que lo van a matar. Por lo demás, dice en el versículo 8, me está guardada la corona de justicia. Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿A quién? No a cualquiera. Solamente a todos aquellos que aman su venida. Por eso en el versículo 18 dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Preservará, que significa guardar cuidadosamente algo. Peripoiesis. A Él sea la gloria, dice, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, ¿tenemos fe? Sí. ¿Para qué? Para preservación del alma. Te bendigo en el nombre de Yeshua Jesús. Padre Celestial, bendigo a cada una de las personas que en este momento están escuchando. A los que creen y los que no creen. Pero aquel que no cree, no es casualidad que Dios te permita en este día escuchar estas palabras. Porque mientras hay vida, la Escritura dice que hay esperanza. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Yo te invito, si lo sientes, si no lo sientes no lo digas, pero si lo sentís, basado en el Romanos 10, de 9 al 10, estas palabras dice que son para salvación. Que si tan solo confesares con tu boca, serás salvo. Pero tenés que creer en tu corazón, diciendo estas palabras. Padre Celestial, en esta hora yo me arrepiento de mis pecados
y acepto como Señor y Salvador en mi vida a tu Hijo amado, a Yeshua, Jesús. Mi vida pongo en sus manos. Ya no quiero volver atrás. Quiero tener fe para preservación de mi alma. Gracias, tú eres el dador de vida. Sabemos que el enemigo vino a sembrar el mal por envidia, pero tú mismo has venido a dar la vida para que volvamos como en el principio. Para estar en donde ya no hay lágrimas, ya no hay enfermedades, donde ya no hay tristeza ni guerras. Gracias por tu misericordia, por tenernos paciencia a pesar de todas nuestras dudas. Gracias por recibirme en tu reino, Señor. Amén. Muy bien, queridos hermanos, que la paz y la gracia del Señor estén con todos vosotros. El pastor Ángel Ramón Ferreira de Buenos Aires, Argentina, a través del Ministerio de Trabajo Somos de Yeshua el Salvador, a quien conocemos como Cristo Jesús. Te bendigo para que seas sal en la tierra, que pisa luz en este mundo. Te bendigo con 3 de Juan 2, que seas prosperado en todas las cosas y que tengas buena salud como prospera tu alma en la presencia del Señor. Nos ha acompañado en la consola de sonido nuestro querido Cristian, bendecido querido Cristian. Le damos gracias al Señor por aquellos que estuvieron patrocinando, nuestra querida Cristina, María Cristina de San Justo, y a la gente distribuidora de Agua Las Nieves, nuestro querido Ricardo, que siempre está patrocinando. Que la paz y la gracia del Señor estén con todos vosotros. Nos quedamos en sintonía de la radio. Yo me despido para lo que es el recorte de YouTube. La vas a encontrar en esta enseñanza, buscarla en YouTube como Clases Bíblicas Ferreira, con este título, La fe para preservación del alma. Como siempre os digo, ¿están preparados para más? De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.